tardes. Bienvenidos a esta presentación sobre un tema que ha generado debate en distintos ámbitos, la amenaza del laicismo. En esta exposición exploraremos qué es el laicismo, cómo ha impactado en la sociedad y las diferentes perspectivas que existen sobre su influencia en la vida pública y privada. Analizaremos también sus implicaciones en la educación, la política y la cultura, buscando entender tanto sus beneficios como desafíos que plantea. Acompáñennos en este recorrido donde presentaremos información clave, argumentos en diferentes posturas y reflexionaremos sobre el papel del laicismo en el mundo actual. Para ello, contaremos con la participación de expertos y testimonios que nos ayudarán a comprender mejor este fenómeno. Con ustedes, la teóloga Lili Pajuelos, que nos hablará acerca de dos roles. Lili, buenas tardes. Buenas tardes, Yanela. Gracias por la invitación. Buenas tardes a todos los exponentes. El día de hoy hablaremos y analizaremos sobre el humanismo y el renacentista. El humanista piensa que la dignidad humana es el centro de la existencia. El hombre no es menos peones en un destino divino. Son seres capaces de crear y de conocer y transformar el mundo a través de la razón. Ya la cultura clásica, el redescubrimiento de la antigüedad griega y romana, ha enseñado que los seres humanos son capaces de alcanzar grandes logros cuando cultivan su intelecto y sus virtudes. Se- en este caso, el renacentista piensa que todo es uno y que Dios está cerca del ser humano, manifestándose en cada rincón de la naturaleza, donde puede ser su presencia divina. Afirma que el universo entero es un reflejo de la divinidad, que no necesita de los textos sagrados para comprender a Dios, porque puede encontrarlo en la armonía de los cosmos y en la belleza de todo lo creado. También manifiesta que cada ser humano tiene la capacidad de percibir esta unidad y encontrar a Dios en su interior, alcanzando la comprensión de lo sagrado desde la contemplación de la belleza. Interesante. Indícanos qué idea de hombre se tiene a través de tus roles. Según el humanista, la idea del hombre es un ser racional y libre, dotado de dignidad inherente. Los humanistas creen que el ser humano es capaz de alcanzar la perfección mediante el cultivo del conocimiento y las virtudes. El ser humano no está sujeto al destino predeterminado ni limitado por las autoridades religiosas. Tiene la capacidad de moldear su vida y entender al mundo a través de la razón. Según el renacentismo, el hombre se ha visto como un microcosmo, reflejo de la grandeza de la naturaleza y del cosmos. Se concibe al ser humano como capaz de comprender la unidad entre lo divino y lo natural. Es un ser creativo en constante búsqueda de la armonía con la naturaleza, la cual es considerada una manifestación de lo divino. Gracias por la aclaración. Indícanos también cuál es la idea de Dios que aparece en cada corriente de pensamiento. En los humanistas, la idea de Dios es de no rechazar su existencia, su concepción de la divinidad. Dios es visto como el creador, pero el hombre, en su razón, es capaz de entender el mundo y desarrollar su propio destino. La relación con Dios no es central, sino que destaca la autonomía para buscar la verdad. En cambio, los renacentistas tenían la idea de que Dios es más panteísta. Dios no es visto como un ser lejano y trascendente, sino como algo inmanente en la naturaleza misma. La divinidad está presente en todo lo creado y el universo refleja la grandeza de Dios. La relación de los hombres con Dios es más directa, encontrándolo en la belleza de la naturaleza y el arte. Bien, Lili, explícanos también cómo se comportan cada uno de ellos. Los humanistas tienen un comportamiento inclusivo, abierto al debate y a la reflexión intelectual. Participan activamente en la actividad cultural, defendiendo la libertad de pensamiento y el derecho de la educación. Promueven el estudio de las humanidades y las artes, buscando la perfección del individuo. Los renacentistas buscan integrar la espiritualidad en el conocimiento humano. Se comportan como exploradores del mundo, dispuestos a descubrir y comprender la naturaleza y las leyes. Su comportamiento está marcado por la fascinación por el arte.
la ciencia y la filosofía, y su forma de vida refleja una búsqueda de equilibrio entre lo terrenal y lo divino. Gracias, Lili. ¿Cómo crees que se va forjando el laicismo? El laicismo en el contexto humanismo y en el Renacimiento es un concepto relacionado con la separación de la Iglesia y el Estado y la afirmación de la autonomía de las instituciones y del pensamiento humano frente a las doctrinas religiosas. En el contexto histórico, el Renacimiento y el humanismo, el laicismo se fue forjando de varias maneras, tales como el redescubrimiento de los textos clásicos, el auge del pensamiento racional, el desarrollo de la ciencia y la observación empírica y la crítica a la Iglesia. Gracias, Lili. Ya para cerrar el tema, indícanos cuál crees que sería la amenaza del laicismo a través de los roles que estás defendiendo. La amenaza que representa el laicismo durante el humanismo y el renacimiento, especialmente para la Iglesia y las autoridades religiosas, es que se ponía en peligro su control sobre la educación, la moral y la política. A medida que se difunden las ideas humanistas y se promovían un enfoque más racional y autónomo del pensamiento. La Iglesia perdió parte de su poder sobre la vida intelectual y la cultura. Las principales amenazas fueron el desafío al monopolio de la Iglesia sobre el conocimiento, el cuestionamiento del poder eclesiástico, el cambio de enfoque en la educación. Gracias, Lili. Bien, ahora yo seré quien les va a hablar sobre el racionalismo. Para comprender el impacto del laicismo, es fundamental analizar las concepciones que las distintas corrientes de pensamiento han tenido sobre el ser humano, la divinidad y la sociedad. A partir de estas bases podremos explorar cómo se ha desarrollado el laicismo y cuál es su verdadero alcance. ¿Qué idea de hombre se tiene? A partir del rol racionalista, desde el punto de vista, el ser humano es un ser pensante, capaz de conocer la realidad a través de la razón. No depende de creencias impuestas ni de verdades absolutas sin cuestionarlas. Un ejemplo de esto es René Descartes, quien dijo pienso y luego existo, demostrando que la razón es la base para entender el mundo y a nosotros mismos. En la vida cotidiana, esto se ve cuando tomamos decisiones basadas en la lógica y la evidencia. Por ejemplo, si una persona tiene fiebre, busca información científica sobre la enfermedad y consulta a un médico, en lugar de aceptar recomendaciones o explicaciones supersticiosas. ¿Cuál es la idea de Dios en esta corriente de pensamiento? El racionalismo no rechaza a Dios. Sin embargo, considera que su existencia no debe basarse simplemente en la fe ciega, sino en la reflexión y el análisis. Algunos racionalistas, como Descartes, argumentaron que Dios podía ser demostrado por la razón, mientras que otros, como Spinoza, veían a Dios como parte del universo, no como un ser personal que interviene en la vida humana. Un ejemplo actual, por ejemplo, sería la diferencia entre una persona que cree en Dios porque lo ha estudiado filosóficamente y otra que solo cree porque se lo enseñaron desde la infancia sin cuestionarlo, ¿no? ¿Cómo se comportan los racionalistas? Los racionalistas siempre buscan representar en la lógica y el pensamiento crítico. Se cuestionan todo antes de aceptarlo como verdad. No se conforman con explicaciones basadas en lo tradicional o la autoridad. Si alguien, por ejemplo, si alguien que dice algo, si es cierto porque siempre se ha hecho de esa manera, un racionalista preguntaría, ¿por qué? ¿Qué evidencia hay que realmente muestre que funcione? Esto se aplica en muchos ámbitos, como la ciencia, la política, la educación. ¿Cómo se va forjando el laicismo? El laicismo surge porque a lo largo de la historia las sociedades han descubierto que las decisiones deben tomarse en base a la razón y no en creencias religiosas. Un claro ejemplo es la educación de antes, ¿no? Las escuelas eran controladas por la iglesia y solo enseñaban conocimientos aprobados por ella. Con el laicismo, las escuelas ya empezaron a enseñar ciencia filosófica, pensamiento crítico, sin depender de una religión específica. Este proceso también ocurrió en la política en países como Francia, por ejemplo, ¿no? Que se estableció la separación entre la Iglesia y el Estado, garantizando que las leyes no se basaran en dogmas religiosos, sino en derechos humanos y justicia para todos.
¿Cuál es la amenaza del laicismo? Algunas personas creen o ven el laicismo como una amenaza, pero puede llevar a la pérdida de valores morales. En realidad no. El laicismo solo busca que las decisiones públicas sean racionales y justas para todos, sin imponer una religión a cada uno de nosotros. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es la libertad de culto. Gracias al laicismo, cada persona puede elegir creer sin ser obligada o seguir una religión en específico, ¿no? Lo verdaderamente peligroso creo que sería lo contrario, que una sola religión controlara el Estado y las leyes, impidiendo la libertad de pensamiento. La historia nos muestra ejemplos como la Inquisición, donde quienes pensaban diferente eran castigados. En conclusión, y para cerrar el tema sobre el racionalismo, los racionalistas defendemos que la razón debe ser la base de la sociedad. Creemos en un mundo donde las personas piensen por sí mismas y tomen decisiones basadas del conocimiento y la lógica, no solo en la tradición o la fe impuesta. Con este tema cerramos el rol racionalista y ahora nos hablará la teóloga Lourdes Nicho. Buenas tardes, Lourdes. Buenas tardes, muchas gracias, Yanela, por el pase. En esta oportunidad a mí me toca hablar sobre el rol del cientificista, ¿no? El cientificismo es una corriente de pensamiento que defiende la idea de que la ciencia es la única fuente válida de conocimiento y que debe ser utilizada para explicar todos los aspectos de la realidad. Bueno, continuamos con las preguntas, por favor. Gracias, Lourdes. Explícanos qué idea de hombre se tiene a través de tu rol. El cientificismo entiende al hombre como un ser natural, producto de la evolución regido por leyes físicas y biológicas. En esta visión, el hombre no tiene una esencia predeterminada, sino un destino divino, sino que su desarrollo y acciones se explican mediante la razón, la observación y la experimentación. Interesante. Indícanos cuál es la idea de Dios que aparece en este pensamiento cientificista. Desde el cientificismo, Dios no es relevante para explicar la realidad. Esto se debe a que los fenómenos naturales pueden ser explicados de manera autosuficiente a través de leyes físicas, biológicas y químicas. En el contexto cientificista, Dios puede ser visto como una construcción cultural o un consuelo emocional para los seres humanos, pero no una entidad activa en la realidad objetiva. Interesante. ¿Nos podrías explicar más acerca de cómo se comportan? Sí, los cientificistas adoptan un enfoque empírico y racional para interpretar al mundo. Su comportamiento se centra en aplicar el método científico para resolver problemas, avanzar en el conocimiento y buscar soluciones prácticas. Esto los lleva a confiar plenamente en la ciencia como la única fuente válida de verdad, promoviendo un pensamiento crítico y escéptico frente a las explicaciones no basadas en evidencia. Correcto. Indícanos cómo se va forjando el laicismo. El laicismo se desarrolla en parte como consecuencia del auge del cientificismo, el cual enfatiza la autonomía del conocimiento científico frente a las creencias religiosas. A partir de la Ilustración y la Revolución Científica, la separación entre la Iglesia y el Estado se fortalece, ya que se considera que la religión no debe influir en las decisiones públicas ni en la educación. El cientificismo contribuye al lacismo al ofrecer explicaciones alternativas a los mitos y doctrinas religiosas, fomentando la idea de que el progreso humano es posible sin recurrir a la intervención divina. Gracias, Lourdes. Y ya como última pregunta, indícanos si creen que hay alguna amenaza por parte del laicismo. Desde el punto de vista cientificista, el laicismo no es una amenaza, sino una oportunidad para que la sociedad avance hacia el enfoque más racional y objetiva de la vida. Sin embargo, los críticos del cientificismo podrían argumentar que su énfasis exclusivo en la razón y en la ciencia podría llevar a una deshumanización, ignorando aspectos emocionales y espirituales del ser humano. Además, algunos temen que el cientificismo pueda subestimar la importancia de valores éticos y morales que tradicionalmente han sido transmitidos por las religiones.
En conclusión, el cientificismo plantea una visión del hombre y el universo centrado exclusivamente en la razón y la observación, aunque contribuye al desarrollo del laicismo y promueve una separación entre la religión y los asuntos públicos, también enfrenta críticas por su posible tendencia a ignorar la dimensión trascendental del ser humano. Su enfoque, sin embargo, sigue siendo una herramienta clave para entender y mejorar el mundo. Gracias. Gracias a ti, Lourdes, por la aclaración y la explicación. Bien, para ya dar cierre a este tema, hemos concluido que a lo largo de esta discusión hemos visto cómo el racionalismo, el cientificismo, el humanismo y el renacentismo han ofrecido distintas visiones sobre el hombre y su relación con lo divino. Cada corriente ha aportado elementos clave para entender la construcción del laicismo y sus implicaciones. La resolución no está en imponer una única perspectiva, ¿no? Sino en conocer que la concepción del hombre se enriquece en el diálogo entre razón, ciencia, humanismo y tradición. Solo así podemos avanzar hacia una comprensión más equilibrada y justa de nuestra identidad y nuestro lugar de la sociedad. Gracias por su atención. Buenas tardes. Gracias.